cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Odio, rencor, envidia, traición, complejos, miedos. Ya no más. Hoy puedes volver a empezar. Un programa pensado para ti, pensado en que nunca es tarde para volver a comenzar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un juevesito más y ahora sí un jueves bastante lluvioso porque tenemos la presencia de... ¿Es huracán o es tormenta? Bueno, se supone que había bajado de categoría, pasó de huracán a tormenta tropical, el huracán Earl, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí es huracán, porque está lloviendo. Yo creo que... Bueno, finalmente ya nos alcanzó, como estaba pronosticado, que la trayectoria que traía este fenómeno meteorológico, pues ya nos alcanzó en Chiapas, en Tuxtla, y tenemos una noche bastante lluviosa. Así que para los que nos están escuchando, antes de saludarlos, quisiera decirles que estemos muy atentos a lo que Protección Civil dice, porque tristemente en Tuxtla Gutiérrez, por todo lo que se acumula de basura y demás, de la inconsciencia finalmente de los seres humanos, de quienes habitamos esta ciudad y todas las ciudades, pero en particular Tuxtla Gutiérrez tiende a inundarse, hay zonas inundables, pero por cuestiones de basura. Sí hay muchas obras, se han hecho muchísimas obras hidráulicas que han favorecido el hecho de que los ríos sigan por su cauce, pero la inconsciencia humana una vez más hace presencia y permite que hayan inundaciones. Así que vamos a estar atentos a lo que ha recomendado Protección Civil para que no tengamos percances, no haya que lamentar mañana, ¿verdad? Que tengamos emergencias o personas que salieron dañadas por este fenómeno. Así que eso que queríamos arrancar con esto porque es conciencia y además es un servicio social que creo que todos deberíamos sumarnos a estar replicando lo que Protección Civil dice. Y muy bien, vamos a continuar con el tema, pero antes, de verdad, muchas gracias. Ahora sí no hay pretexto, estás encerradito en casa con un buen café seguramente. No hay bronca de que tengas que decir, ahora sí voy a salir. Quieras o no, nos vas a escuchar. Este es tu programa Volver a Empezar y como siempre acompañado de Gisela Sánchez. Gisela Sánchez, la inseparable Sancha Panza. Ah, no, ¿verdad? No. Bueno. Y de nuevo tenemos a nuestro invitado Luis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Luis le hace así como si fuera cantante de esos de banda, ¿no? Se acerca así al micrófono. No, Luis, sexólogo, psicólogo, qué combinación tan tremenda. Una vez más nos acompaña y de verdad es grato, Luis, bienvenido no, al contrario, gracias programa. Y vamos a continuar con el tema que quedó pendiente, Gisela. Vamos a continuar con el tema, vamos a seguir hablando de sexo. De sexo. Sexo, qué rico. Bueno, pero es que yo luego pienso en otras cosas, pero aquí está Luis que se encarga de centrarnos en lo que... ¡Oh, por Dios! Ahí va mi definición otra vez, ¿no? Ahí va mi definición otra vez. Así que hasta las mismas expresiones, ¿verdad? Sí, también. Claro. Así que Gisela seguramente puso en práctica todo lo que hablamos la semana pasada. Gisela, ¿qué onda con el sexo? ¿Qué onda con el sexo? Pues fíjate que saludos a Gadea hasta España, por cierto. Ah, sí, luego por cierto, porque luego se enoja, me regaña. Gadea, y dice que no, ¿verdad? Que sí le dijimos que era la princesa, sí. Princesa española con corazón mexicano. Así es, que, sí, Gadea, sí. Ya me regañaste mucho toda esta semana, pero está bien, viniendo de ti, de esta persona que queremos tanto, bienvenidos sean los regaños. Pero bueno, cuando tú dices que vas a la oficina y trabajas, pues de pronto la verdad te olvidas de los amigos, lo cual no debe ser. Pero bueno, hablemos y sigamos hablando de sexo. ¿Y decías? Y decía que hablando con Gadea precisamente ella externaba algunas dudas acerca de lo que es el sexo, ¿no? Primordialmente porque, bueno, ella observa que sus amigas llegan a los antros, como bien decías, en España es esto un poco mucho más relajado. Y entonces llegan a un antro, llegan a una fiesta y de pronto voltean y se empiezan a besar con alguien y luego voltean otra vez y se besan con otra persona y vamos, no hay distingos, no hay un contacto emocional
de ningún tipo, o sea, no hay cercanía ni nada, o un preámbulo o algo que les haya indicado que es la persona indicada o no indicada para tener una relación sexual, y sin embargo lo hacen, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, ¿y ellos cómo pueden desinhibirse tanto para poder hacer estas cosas? Claro, dirían por ahí, son de moral distraída, ¿no? Bastante distraída. Me parece bien interesante lo que planteas, Gisela, porque justo esto que dices de relacionarnos con personas sin tener la seguridad de si esto va para un lado o va para otro, pareciera que hasta cierto punto es una conducta de riesgo, ¿no? O sea, dentro de nuestra sociedad es un tipo de conducta de riesgo. Pero fíjate que sucede otro fenómeno curioso. España también es uno de los países como más desarrollados en el tema de la protección, en el tema de las relaciones sexuales, es decir, hay ciudades donde el uso del condón es prácticamente como de cajoncito, ¿no? Cosas en las que nosotros todavía estamos en pañales, apenas las políticas públicas dirigidas a que los jóvenes se concienticen en el tema del uso del preservativo. Y entonces, parece curioso, ¿no? Porque hay mucho mayor libertad o una moral distraída, como decíamos, pero también hay maneras preventivas mucho más estructuradas para poder sobrellevar ese tipo de relaciones. En México, desafortunadamente, no. Comienza como a abrirse toda esta posibilidad de poder relacionarme con cualquier persona, pero parece que todavía no estamos sensibilizados para el uso del preservativo o el uso de incluso otros métodos antifecundativos o de planeación. Pero fíjate, Luis, que ese es un tema bastante interesante. Vamos a recordar a nuestro auditorio que dijimos que esta segunda parte del programa, o tercera parte del programa más bien, le íbamos a dedicar a aspectos como los efectos, por ejemplo, de esto, y uno de ellos es este tipo de cosas de ¿qué pasa cuando lo haces con y sin protección? Pero quería centrar mi comentario, Luis, en un tema. En México, el uso de los preservativos es más bien como un método anticonceptivo y no como un método de protección. Exacto. Fíjate que esa es una cuestión bastante interesante, porque si también vemos los niveles que hay de contagios de todas las enfermedades de transmisión sexual, estamos en un nivel bastante alto. Disculpen por no tener el dato, no sé si ustedes lo tengan, pero es bastante alto en México y en Chiapas, obviamente, pero es por esto, porque te dicen, a ver, clásico comentario también de la juventud, ¿no? Sin globos no hay party, ¿no? Pero se refieren más bien, y cuando tú les preguntas cuál es el temor, por qué el uso del condón y no de otros métodos anticonceptivos, es por el no embarazo, pero no tanto por la protección de la salud, ¿eh? No sé si a ustedes les ha tocado, a ti, en este caso, si te has enfrentado en el consultorio con este tipo de cosas, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, el tema principal de protegerse es para no tener un embarazo no planeado y no necesariamente para el tema del montón de infecciones de transmisión sexual. Y esto que dices, o sea, se me vienen a la cabeza muchísimos casos, ¿no? Chicos que me plantean, por ejemplo, la idea de, es que chicos que ya han contraído una enfermedad o una infección de transmisión sexual y dicen, es que yo pues tuve relaciones sexuales sin condón porque yo sabía que no iba a eyacular adentro, ¿no? Entonces no iban con el miedo de la infección, sino iban con el miedo del embarazo no planeado, y entonces al final terminó con el contagio de una infección. Pues entonces, y esto me parece muy importante lo que mencionan, porque creo que el tema no solo tiene que ver con, o sea, no solo es responsabilidad del adolescente, no solo es responsabilidad del niño, no es responsabilidad solo de los padres, porque creo que sí todavía seguimos muy pobres en políticas públicas orientadas a la protección en temas de infecciones de transmisión sexual y salud reproductiva en general. O sea, pareciera que todo es embarazos no planeados, pareciera que todo es planificación familiar, pareciera que la sexualidad solo tiene que ver con concebir o no concebir. Así es, sí, eso es una realidad que vivimos en la administración pública, en las instituciones que están orientadas hacia esto, pero también otro tipo de organizaciones que debiera ser un tema transversal que todos debiéramos hablar, ¿no? Así como hablamos de la pobreza y hablamos de los grupos vulnerables, también deberíamos considerar a los jóvenes como un grupo vulnerable desde el punto de vista de la salud sexual, ¿no? Claro, y sobre todo porque, bueno, es imposible no tocar el tema del embarazo adolescente, hablando de los jóvenes, y los índices de embarazo adolescente actualmente están muy por encima
de lo que se esperaba a partir de las políticas públicas que se han venido implementando a través de los años, y sin embargo es una estadística que no baja, ¿no? Por el contrario, sigue subiendo conforme van pasando los años, ¿no? Sí, o sea, entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál es la verdadera chamba por hacer? Pues porque pareciera que no, o sea, yo no entiendo si las políticas públicas no están bien enfocadas o en realidad no tenemos la disposición como sociedad para poder asumir también una responsabilidad, porque al final de cuentas de eso estamos hablando, una responsabilidad, de un autoconocimiento de mi cuerpo, ¿no? Y que no solo pasa en temas sexuales, también pasa en temas médicos en general, ¿no? Pareciera que esperamos a que la enfermedad nos esté afectando para ir y buscar el médico. La obesidad, por ejemplo. Exacto, no tenemos una cultura de la prevención. Pero bueno, esto también es a nivel internacional. Hace poco me enteré de una nueva práctica sexual que se llama, bueno, olvidé el nombre, pero es prácticamente como la ruleta rusa, en donde hacen un grupo sexual en donde llegan 5 o 6 participantes, pero invitan a uno que tiene VIH. Ah, mira, qué interesante. Y entonces, o sea, todos saben que dentro del grupo hay alguien que es potencialmente mortal y no importa, tienen sexo, tienen relaciones sexuales sin protección, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de protección, con la intención precisamente, les preguntaban a los chicos que cuál era la intención de este tipo de prácticas, y ellos decían que estaban totalmente en contra de tener sexo con condón, por ejemplo, ¿no? Porque no se les hacía que se tenían las mismas sensaciones o el mismo tipo de contacto con la otra persona. Fíjate que sí, la conciencia del ser humano también, porque ahora viéndolo desde institución como institución, hay muchísimas políticas interesantes, públicas interesantes, con reglas de operación bien atinadas, bien dibujadas, bien estructuradas, pero pareciera que fuera una ofensa para la sociedad cuando los tratas de encuadrar al deber ser. No les gusta o no nos gusta, ¿sí? Y este acto de rebeldía viene a generar una serie de problemas. Si regresamos al tema sexual, precisamente a estos embarazos no deseados, pero sobre todo a las enfermedades de transmisión que se han potenciado. Y luego la otra, ¿no? Asociado esto, Luis, al tema del uso de drogas, el uso de alcohol, que te hacen perder la conciencia. O los famosos poppers, ¿no? Esos nuevos chochitos los que chochitos sirven para, según enaltecer el vigor o la percepción de las sensaciones a nivel sexual o a nivel de las relaciones sexuales. Sí, y que terminan secuestrando la conciencia y digo, ahí va, vámonos. Entonces sí, hay muchas cosas que tenemos que como sociedad también madurar. Y otra vez, todo lo que provocó Gadea, ¿verdad? Comparando estas dos sociedades, si bien es cierto, sí, hay mucha libertad en España, pero también, como bien dice Luis, hay mucho más madurez, una sociedad mucho más culta en el sentido de la protección, ¿no? Uh-huh. Y no solo, insisto, para no caer como aquel dicho, ¿verdad? Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y ¡paz! Por tu culpa, ¿no? Entonces, para evitar embarazos, no solo para eso, en España hay conciencia de que es también para evitar estas enfermedades. Y bueno, regresamos al tema de los sentimientos y el sexo. Decíamos que todos, nos decías Luis, que la semana pasada, que todo contacto genera un tipo de sentimiento, cualquiera que sea, no necesariamente afectivo, pero algún tipo de sentimiento, ¿no? Porque somos seres sensibles. Sí, técnicamente todo contacto genera una sensación. Así es. Toda sensación, para poder ser una sensación, valga la redundancia, tiene que pasar por un proceso cognitivo. O sea, tiene que haber un procesamiento en pensamiento, en idea, que después en algún momento se convierte eso en una emoción o en un sentimiento. Pero sí, o sea, necesariamente todo contacto atañe a una situación de mis sentimientos, pues porque yo decía la semana pasada que no nos podemos dividir, o sea, no soy emociones por un lado y cuerpo por otro, ni soy mente por un lado, ni ideas por otro, sino soy un ser integral que la información la procesa de manera integral, valga la redundancia. Entonces no hay manera de poder separarnos. Entonces cuando nosotros nos establecemos en una relación, aunque nosotros vayamos con la conciencia de es una relación no seria o es una relación solo para pasar el rato, claro que habrá un involucramiento emocional, aunque la emoción no será el amor, pues sí, pero decirlo. Finalmente y a ver, ¿y esto se puede asociar con algún tipo de celos?
O sea, ok, tú tienes una relación donde no hay formalidad, donde no hay un compromiso, pero luego la cotidianidad te va haciendo que se genere algún tipo de sentimiento o un compromiso no hablado, no dicho, y te puede generar así sensación fea de decir, oye, ¿por qué aquel le está hablando? ¿Por qué aquella le está hablando a este? Sí, digo, a lo largo de la relación podría suceder. Gisela lo plantea muy clarito la semana pasada, tiene que ver con los acuerdos, pues, que hay acuerdos implícitos y que son explícitos, o sea, que nos los decimos, y hay acuerdos que son implícitos, que no nos tenemos que decirlo. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Cuando yo soy de la idea de que toda relación necesita siempre actualizaciones en las cuestiones de los acuerdos. Pero yo me quedo con la idea de que aquel acuerdo que tomamos hace 5 años que nos comenzamos a relacionar se sigue manteniendo, y resulta que no, que los acuerdos también son dinámicos, los acuerdos se van moviendo, las parejas son dinámicas y se mueven. Entonces sí creo mucho en la actualización de los acuerdos. Entonces, aunque desde el principio nosotros nos hayamos establecido como una relación libre, donde no va a haber celos, si en algún momento, lo más adecuado sería, si en algún momento yo llego a percibirlos y a sentirlos, pues te los expreso. Oye, ¿sabes qué? Mira, ya me está pasando que cuando tú sales con otra persona, me molesta, me incomoda, no me gusta. ¿Qué opinas de eso? Desafortunadamente no lo hacemos en muchas ocasiones por miedo, o incluso hasta por vergüenza, fíjate. Por vergüenza, porque como se supone que nosotros somos una relación libre y los liberales no pensamos en esas cosas del amor, entonces pensar en el amor es como ser ordinario, ¿no? Como creer en Santa Claus. O como los feministas que apoyan, aunque estén de acuerdo, no apoyan a una posición de un hombre, porque ¿qué va a decir la realidad en la que yo me estoy moviendo? Sí, es complicado, pero interesante el tema. Gisela, ¿y qué has visto tú en consultorio de esto? El sexo y el sentimiento. Fíjate que son cosas muy difíciles, lo platicábamos en el programa pasado, porque no es cierto que nada más las mujeres se involucran emocionalmente y que los hombres no. También los hombres se involucran emocionalmente, y hay muchas veces que una relación que empieza tal cual la comenta Gadea, de una fiesta en donde de pronto se dieron un beso sin conocerse, de pronto empieza a haber una relación que va más allá, y entonces uno de ellos dice, bueno, o sea, ¿por qué ahora me celas si esto fue un momento, no? Y son personas que de pronto llegan al consultorio diciendo, ¿por qué me está molestando tanto? ¿Por qué yo creí en tantas cosas? ¿Por qué yo me hice tantas ilusiones o tuve tantas expectativas sobre esa relación? Si ya desde un principio se venía tornando como una relación que no iba para más allá, ¿no? Ahora, Luis, desde tu perspectiva como sexólogo, ¿es posible que en una relación de estas, pensemos en que nunca se involucró el sentimiento, ¿no? Que siempre hubo nada más el estar teniendo relaciones con una persona o con varias, por si ese fue el acuerdo, ¿no? Que somos libres de hacerlo con cualquiera, pero es complicado, ¿no? Lo decías muy claro, es cuestión de decisión, pero es complicado, ¿no? El hecho de decir, ya voy a estar solo con una persona, cuando ya tal vez la costumbre, tu forma de ser, que se convirtió en parte de ti, es estar con uno y con otro, con una o con otra. Es que son tendencias parte de la diversidad sexual, o sea, es parte del nuevo comportamiento, del comportamiento contemporáneo de la sexualidad. Eso nos tiene que quedar muy claro, pues son comportamientos que hace 40 años no eran como tan exhibidos como lo son ahora, o tan aceptados socialmente como son ahora. Entonces, naturalmente es mucho más complicado desde esa perspectiva. Una persona que ha tenido relaciones sexuales sin compromiso, o muchas parejas sexuales, después establecerse en una relación formal. Pero no quiero que nos quedemos con la idea de que eso es el factor que lo determina, el hecho de que sea una persona que haya vivido así. Me parece más bien que aquí lo importante es hablar del proyecto de la persona, porque creo que el proyecto individual de cada persona, el proyecto de vida de la persona, sí es un factor determinante para el estilo de vida que elige, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que durante mucho tiempo nosotros decíamos, tú nunca vas a estar con nadie, nunca te vas a casar, nunca vas a encontrar una relación estable, lo tuyo es así y así te queremos y así te aceptamos, ¿no? Y él se había vivido desde esa posición durante muchísimos años. Un día dice, ya, me enamoré y se acabó y me caso.
Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo es eso posible, no? Pues sí, pues es que ya, o sea, todo lo que estaba yo buscando, ahí lo encontré y ahí me quedé. Pero, ¿cuánto tiempo? Esa es una pregunta bien interesante. Fíjate que estabas hablando de esto y hiciste que recordara a un escritor que se llama Charles Bukowski, que acaba de murió hace algunos años. Es parte de los escritores malditos de la filosofía, y estaba muy muy adentrado en esto del tema sexual, tiene mucha obra erótica, y fue una persona que precisamente su proyecto de vida era alcohol, mujeres y droga, ¿no? Y por supuesto escribir. Entonces él a lo largo de su vida tuvo muchísimas relaciones de pareja. En algunas cuenta cómo las parejas llegaban y le tiraban las cosas en la cara y le decían infinidad de insultos porque ellas ya tenían otro tipo de ideas sobre la relación, y él estaba como que muy clarito en que ninguna relación iba a durar para toda la vida, ¿no? O sea, finalmente chica que llegaba, chica que se tenía que ir, en algún momento se tenía que ir. Pero ese, como bien dice Luis, ese era el proyecto que él tuvo de vida, ¿no? ¿Y lo sabían los de enfrente? Que esa es la otra pregunta. ¿Las de enfrente sabían que existía este proyecto? Porque al principio, sí, y es que al principio sí, precisamente por el ambiente en donde se desenvuelve este escritor, pues las chicas también eran de ideas muy liberales, en donde no había un contrato de por medio, simple y sencillamente llegaba un día y decía, bueno, me quiero quedar a vivir contigo, pues órale, pues quédate, ¿no? Pero no se sabía si era un día, una hora, una semana, un mes, no sabían cuánto tiempo iba a quedarse la chica ahí. Sin embargo, el tema central, no hay relaciones sin que se impliquen los sentimientos, y finalmente tanto ellas como él involucraban sentimientos, solo que él con la idea clara de que se tenía que terminar, y ellas no tenían esta idea tan clara. Pero lo que queda claro es que ya el término coger le quedó muy claro a Gadea. Eso fue, digo, ahora sí ya me quedó bastante claro, dice, desde la perspectiva de los mexicanos. Digo, pero bueno, ¿qué opinas de esto? Tu amigo no se quedará solo en la etapa del enamoramiento y después la naturaleza hará presa de él. Digo, pero yo iría un poquito más profundo y preguntaría quién de los que estamos casados y vivimos en relaciones estables no corremos ese riesgo. No, claro, ¿no? Sí, todos, pero quienes han ejercitado más esta actividad creo que están más en riesgo, ¿no? Híjole, no sé. A ver, Luis, o sea, cuéntame. yo creo que no. O sea, yo ¿no? creo que depende de otras cosas, ¿no? O sea, sí, no, ¿de qué? Para que un poco el público mira, nos vaya... por ejemplo, a mí me parece que tiene que ver con la fuerza de voluntad de cada persona, no tanto por la historia de vida sexual de cada persona. Es decir, nosotros nos podríamos topar con un hombre que ha elegido mantenerse en una relación estable y mantenerse así durante 20 años, y era con todo respeto, la palabra es libertino, que era un libertino que vivía así, sin reglas, sin normas, sin límites, y ahora está establecido. Y también podríamos encontrarnos una persona que toda su vida fue como de moral muy irreductible y muy recto en todos los aspectos, y ahora lleva una vida infiel. Entonces no hay una regla en eso. Me parece que tiene que ver con la voluntad. O sea, si la persona que tuvo una vida libertina ahora se ejerce una voluntad de sí, dice yo ya elegí esto, pues le creamos, ¿no? Forma de domar el placer. ¿Cómo domar el placer, Luis? ¿Cómo decirle, ¡ay! Mira, está muy rico, pero... El placer no se doma. O sea, creo que el tema no tiene que ver aquí con placer, porque el placer te lo podría dar cualquier persona, sí. ¿no? Entonces, tu pareja, ¿no? Tendrías que buscarlo en otro lado. El tema tiene que ver con el deseo. El deseo. Y para hablar de deseo tendríamos que hablar también de muchísimas implicaciones de género, porque no es lo mismo, no es la misma los permisos que tenemos los hombres para el deseo que los permisos que tienen las mujeres para el deseo, pues, ¿no? Nuestro deseo está coartado. Nuestro deseo tiene que ver con una estructura de género desde nuestro patriarcado. Entonces, me parece que en la medida en la que nosotros logramos identificar qué cosas son deseos y qué cosas a través del deseo yo nada más puedo desde la fantasía poder adentrarme un poquito sin caer en la infidelidad, pues está bien. Si hay una persona que dice, pues yo me doblego ante mis deseos, pues igual está bien, ¿no? Digo, no, tampoco tenemos por qué etiquetar a una, o sea, a lo que voy yo no creo que tenga que ver con la historia de vida sexual de una persona.
para mí la fidelidad tiene que ver solo con el tema de la voluntad. Y la voluntad, estamos hablando de la fuerza que las personas tienen para sostener sus decisiones. Esa es la voluntad. ¿Cuánta fuerza tengo yo para que algo que ya decidí lo pueda sostener ahí en esa decisión? Porque lo que comúnmente hacemos es estar variando entre una decisión y otra y no definirnos. Entonces creo que por ahí va más el asunto. Interesante. Gisela. Antes voy a enviar saludos al licenciado Antonio González, a la doctora Janet Serrano también, que nos están escuchando muy amablemente el día de hoy. Pues muchas gracias, de verdad muchas gracias. ¿Me decías qué es? Antonio González y Janet Serrano. Antonio González, gracias Antonio, gracias por estarnos escuchando. Ojalá y pudieras tú compartirnos algún comentario, ¿no? Y vale la pena escuchar. Nosotros empezamos, como estamos tan emocionados, quedamos tan emocionados, pero bueno, vamos a irnos a un corte, ya vino la seña mágica del corte. Regresamos, estamos hablando de sexo, tu programa Volver a Empezar. No le cambies, enseguida regresamos a tu programa Volver a Empezar. Son las 9:31. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura, por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Mover a México, Gobierno de la República. El Gobierno de la República convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, que reconoce a los creadores que han enriquecido el acervo cultural del país en los campos de lingüística y literatura, bellas artes, historia, ciencias sociales y filosofía, y artes y tradiciones populares, hasta el 8 de agosto. Consulta las bases en gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM. Volver a Empezar. Continuamos. Después del corte, y vamos a meternos de lleno a algunas cosas que nos han estado preguntando a lo largo de la semana, y que nos estás escuchando. Por supuesto, Luis, ¿qué nos recomendarías como sexólogo? ¿Qué recomendarías a las personas? Mira, lo vamos a dividir en dos: a los solteros, que andan pero tremendos, y solteros de todas las edades, y como si fuera primavera. Como si fuera primavera. Y también para las parejas que están estables, para que no caigan en esa monotonía. ¿Qué tú les recomiendas para que el placer sea mucho mayor en sus relaciones sexuales, por supuesto? Sí, mira, creo que son, a grandes rasgos, el aspecto del autoerotismo me parece una de las herramientas fundamentales y principales para esto del descubrimiento, un redescubrimiento del placer. ¿Por qué el autoerotismo? Porque ya decíamos también la semana pasada, como si yo no tengo un conocimiento previo de lo que me gusta, lo que no me gusta, mis sensaciones, dónde siento más, dónde siento menos, dónde siento rico, dónde no siento rico. Entonces ese conocimiento me permite poder expresarlo después hacia la otra persona y poder encontrar el placer o recibir el placer, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con el autoerotismo? Con el tema de la masturbación.
¿no? En la medida en la que nosotros tengamos más acercamiento con la masturbación, tendremos mayor conocimiento de nuestro cuerpo. Y la invitación, por ejemplo, en el caso de los hombres es a explorar otras áreas, porque nosotros como hombres genitalizamos completamente la sexualidad, ¿no? Así es. Y lo genitalizamos, y me refiero al pene y testículos, ahí está centrado todo, ¿no? Porque de repente, y a mí me ha tocado recibir en consulta, es que Lig, si de repente siento rico que me esté acariciando detrás de la oreja, ¿no será que son tendencias homosexual, ¿no? O sea, hay preguntas fuertes en relación a eso con el tema de la exploración en los hombres, ¿no? O es que, pues fíjese que mi esposa pues me estaba agarrando las nalgas y como que quiso ahí tocarme más, y yo me saqué de onda porque estaba sintiendo rico. Me explico, o sea, no es desagradable, pero la idea de que es agradable choca con esta idea del patriarcado y el machismo, y entonces automáticamente digo, ¿será que me estoy convirtiendo en un homosexual? No, a ver, entonces mejor no le pruebo. Y no, en realidad el tema de la exploración del cuerpo no tiene nada que ver con la preferencia, o sea, no cambia mi preferencia porque yo introduzca a un agente externo en mi cuerpo, ¿no? Okay. Así funciona. Entonces la invitación es al autoerotismo, ¿no? Y al comunicar lo que descubro de mi cuerpo, porque eso es fundamental. No solo debo quedarme con lo que yo descubrí, sino te lo comunico, y ¿sabes qué? Me gusta de esta manera o no me gusta de esta manera, o a veces siento que solo vienes a tener relaciones sexuales conmigo cuando regresas del trabajo, a veces siento que solo lo haces de manera rutinaria, a veces siento que solo lo haces por compromiso. O sea, expresar todas estas inquietudes y todas estas dudas que me salen en torno a la sexualidad o en torno a la relación que establezco con mi pareja, para que entonces haya algo que hacer. Entonces, digamos, si en este esquema y pensamiento sistémico, digamos que proceso número 1, autoexplórate. Sí. Conócete, ¿no? Sábete, disfrútate. 2, comunícalo. ¿No? Y 3, ponlo en práctica. Ponlo en práctica y responde a la comunicación del otro, ¿no? Porque esa es otra bronca, ¿estás de acuerdo, Gisela? Que de pronto, ya se conocen, pero no hay comunicación, valió, ¿no? Valió porque se pueden sentir ofendidos una parte y la otra, ¿no? Ibas a comentar algo. Sí, de hecho creo que es uno de los... Porque hasta se le hizo agua a la boca, no sé qué iba a comentar. No, de hecho no. Uno de los problemas más frecuentes en el tema sexual y la relación de pareja es precisamente esto de que alguien lucha por terminar primero, o por tener terminar o tener placer, y olvida al otro, ¿no? Es decir, el otro generalmente se queda insatisfecho, se queda con ganas, etcétera, etcétera, sí, claro. Y una persona nada más es la que llega a disfrutar totalmente la relación sexual. O a veces ocurre también, y yo he recibido mucha consulta es que estoy demasiado preocupado porque mi pareja llegue, que yo ya ni llego, yo ya ni comienzo, ¿no? Sí. Entonces, eso, fíjense, esa es considerada y es tipificada como una disfunción sexual que se llama disritmia. La disritmia es estar sin ritmo, o sea, tú llegas primero, yo llego después en tonos diferentes, ¿no? Si lo lleváramos a la música, ¿eh? Como dice Cantinflas, entramos en do y salimos como podamos. Sí, claro, entonces ese tema es fundamental. ¿Y de dónde surge esta problemática? A mi parecer, de la falta de comunicación. O sea, porque yo estoy asumiendo cosas de mi pareja, estoy creyendo cosas de mi pareja, y estoy solo desde la creencia de que ella necesita llegar al placer de esta manera. Me enfoco tanto en eso que me olvido de mí. O luego me pongo a pensar solo tanto en mí y desatiendo también las necesidades de la otra persona. Y lo decíamos la semana pasada, como muchísimo de lo que pasa o no sé si lo decíamos aquí o dónde lo decía, porque hablo en algún lado, porque hablo de esto en muchos lados. Yo hacía el comentario de cómo nuestra relación sexual es un microcosmos, es decir, es una representación de mi vida en general, en la relación sexual, y viceversa. Mi vida es una representación de cómo me relaciono sexualmente con mi pareja, ¿no? Es decir, así como no tenemos comunicación para ponernos de acuerdo y elegir a dónde vamos a ir a comer, lo mismo pasa cuando vamos a coger. El mismo disgusto que tenemos cuando me llevas a comer unos tacos que a mí no me gustan, lo tenemos al coger. Entonces sí es muy importante analizar todas estas esferas que están involucradas en la cuestión de las relaciones sexuales. Fíjate que eso es interesante, te digo, en estos 3 procesitos podemos sacar un montón, 3 momentos, ¿no? de la relación sexual, podemos sacar muchas cosas, y en efecto, una mala comunicación, y cuando hablo de mala comunicación me refiero a que puedes hablar y decir cosas que a lo mejor tampoco le gustan a la otra persona, y cuando otros puede arder, ¿no? Con las palabras sucias, mientras que él o ella dice, hey, ¿qué onda?
no, ya se me bajó el ánimo, ¿no? Por lo que dices. Y fíjate, si tuviera que ver una regla en el tema de las relaciones sexuales, yo diría que la regla fundamental es no dar nada por hecho, nunca. No, nada por hecho, o sea, ni dar por hecho que te tengo segura o seguro, ni dar por hecho que lo que estoy haciendo está bien y te gusta, ni dar por hecho que no te gusta, no dar por hecho nada. Entonces, al no dar por hecho nada, ¿qué tiene que suceder? Pues pregunto, pues comunico, pues digo, pero si me quedo con yo estoy seguro que así es, entonces... Sí, fíjate que eso es bien importante. Problemas de comunicación en la cama, no lo digo, no te pregunto a ti, Gisela, lo digo de tus pacientes. Los problemas de comunicación son muchos y de hecho los problemas de pareja se centran en los problemas de comunicación como hecho, ¿no? Y por supuesto, como bien decía Luis, o sea, si no tienen ni siquiera o si no pueden siquiera comunicarse en el día a día, en el que hago, qué pienso, qué digo, qué me gusta, qué no me gusta, en el día a día, en cosas tan sencillas, tan futiles, tan básicas, ¿no? Ajá, entonces ¿cómo pueden comunicarse en la relación sexual? De hecho, y tocando precisamente este tema del autoerotismo, muchos piensan que si su pareja se está masturbando, o sea, ya es una ofensa para ellos, porque entonces no los consideran dignos o suficientemente para darles placer, y entonces la otra persona los está sustituyendo con su autoerotismo, ¿no? Y no es necesariamente eso, es simple y sencillamente esta necesidad de autoexplorarse precisamente. O de experimentar, ¿no? Otro tipo de cosas al momento de estar, no lo cotidiano, pues. Y esto surge a partir de ese comentario, fíjate que se estaba escuchando no, involuntariamente. Involuntariamente estaba escuchando pláticas de oficina y saltaron tres cosas. Una que comentaba una de las personas, mujer, decía, a ver, es que yo no termino porque mojo todo. ¿Y qué va a pensar de mí? Ahora dije, ay, pues mójalo, ¿no? Pues yo dije, dentro de mí, por supuesto, como no yo no tenía vela en el entierro, yo nada más estaba atentamente haciendo mi trabajo. Tú le dijiste, yo no tengo problema. Yo no tengo broncas, Bueno, esta es una, y sí me generó, dije, ¿en quién pensé? Y no estamos hablando de preferencias, en Luis. Se lo voy a comentar a Luis y que me diga qué onda, qué hay ahí. Pues vergüenza. Hay algo ahí psicológico, ¿estamos de acuerdo? ¿O qué? ¿Cómo lo podemos? ¿Es un tema netamente sexual o un tema psicológico? Ustedes que son los especialistas en esto? Pero no sé a qué te refieres con un tema psicológico. Sé que hay un problema. Sí, que tenga pues es que todos hemos experimentado la vergüenza. ¿Y cómo actuamos ante la vergüenza? Es que yo no tengo vergüenza. Ay, esa es una bronca. ¿Esa es una bronca? No nos habíamos dado cuenta. ¿Esa sí es una bronca? Okay. Sí. Muchas gracias. Bueno, señores, voy a mi terapia con estos dos señores porque sí nos encontramos en una verdadera bronca. Bueno, está bien, sí es cierto, la vergüenza. Claro, o sea, es el hecho de si yo me exhibo así ante mi pareja, ¿qué va a pensar, qué va a decir, qué imagen va a tener de mí? ¿No? Entonces, sí, yo casi no me fijé en la plática, pero tengo su número de teléfono hoy, no, bueno. E incluso al chico le puede gustar esta situación, ¿no? El problema es que no lo ha comunicado, no ha sabido cómo hacerlo, pero sí me parece, o sea, así de bote pronto que el tema es un tema de vergüenza, es un tema de algo que me pasa a mí a nivel fisiológico, me genera cierto miedo de que la otra persona lo vea y lo rechace, ¿no? Y ahí es donde yo digo, Luis, o sea, si alguien te rechaza por eso, pues mándalo a volar, ¿no? Digo, perdón, pero es que finalmente es la expresión de tu libertad. Quizás sí, pero ¿no? Si llevas ya 5 años de matrimonio y tienes proyectos juntos, sí, matrimonios. No es tan fácil. Aquí creo que no había matrimonio, no alcancé a escuchar hasta ahí. Sí, porque luego también sucede ese fenómeno, fíjate, mucha gente seguramente que se dedica a este oficio de la psicología, y digo, a ti seguramente, Gisela, te ha tocado también escuchar que
hay gente que se dedica a dar recomendaciones desde la víscera nada más, desde te violentaron, pues déjalo, te puso el cuerno, pues déjalo, pues te levantó la mano, pues déjalo, no lo quieres, pues déjalo. Y normalmente es divorciada la que está dando esa. Claro, entonces, o divorciado. Yo digo, a veces somos demasiado reduccionistas también como psicólogos, o sea, no todo nos tiene que, en el tema de pareja no todo nos tiene que llevar necesariamente a una ruptura. O sea, el asunto, por eso es una terapia, por eso es un proceso complicado, porque el asunto tiene que ver con profundizar y analizar todos los aspectos que están sucediendo en la relación, y pues si al final de eso, pues es separarse, pues bien, y si al final de eso es la elección seguir juntos, pues igual, pero a veces, y eso lo digo como con mucho, como con una sensación de, ¿qué sensación es? Como de queja y de enojo, porque a ratos moralizamos demasiado a nuestros pacientes, y no solo los moralizamos, a nosotros nos creen, o sea, nosotros, créeme, nosotros jugamos un papel importantísimo, porque cuando nosotros colgamos un letrero que dice consultorio psicológico, la gente automáticamente dice, él sabe. Sí, él sabe algo que yo no sé de cómo. Me va a ayudar. Él me va a ayudar, él tiene la razón, o esto desde una teoría psicoanalítica, el sujeto supuesto saber. Entonces, eso es una gran responsabilidad también nosotros los que nos dedicamos a esto, y tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de asesoría que ofrecemos en temas, sobre todo de pareja y temas sexuales, porque después a muchas personas les es muy fácil, terminé la licenciatura, yo leí un libreto ahí de terapia de pareja y soy terapeuta de pareja, ¿no? Y no es así de sencillo, pues. Sin duda, ¿no? Después de este tramo que llevo conviviendo y compartiendo temas con gente especialista como ustedes, hemos enriquecido, ¿no? La visión y el conocimiento, por supuesto. Ahora, el otro miembro de la plática, habían varios, ¿no? El otro decía, ay, es que fíjate que yo me fijo tanto y estoy buscando y le subo, bajo y hago todo para que mi pareja no sea egoísta. Yo no quiero terminar, quiero que mi pareja también disfrute, sienta, pero en eso de que yo estoy aquí en friega y ella tarda muchísimo, termino perdiendo erección y se me van las ganas de todo. Y eso al final me genera broncas con mi pareja. ¿Cómo resolvemos eso? Pues es que volvemos al mismo tema, el tema tiene que ver con la comunicación, o sea, quizás de eso que decías hace ratito fuera del aire, el tema de las posiciones incluso, quizás la posición en la que estamos teniendo relaciones sexuales no le satisface a la mujer, pero por vergüenza, ¿qué van a pensar, qué va a pensar mi pareja si yo quiero utilizar esa famosa posición del cuadrúpedo? De perrito. De perrito, ¿no? ¿Cómo va? Digo, yo no sé cuál es, pero no he escuchado mucho. Imagínense ustedes que a la chica no le gusta el misionero, no llega al orgasmo en el misionero porque la posición en la que está no la estimula, no tiene contacto con el clítoris. Pues él se puede pasar 3 horas, 4 horas, 5 horas, un día completo cogiendo de esa manera y ella nunca se va a venir. Entonces ahí otra vez el tema es de la comunicación, o que el chico agarre un día y le diga, ¿sabes qué? Yo me estoy esforzando mucho porque llegues y no llegas, y me desespero y me frustro. Es comunicar lo que me está pasando a nivel de sentimiento, y échame la mano también, ¿no? Porque finalmente eso ya se convierte meramente mental, ¿estás de acuerdo? En decir, claro, es que tengo que terminar, ¿no? Tengo que hacer que... Y te olvidas de tu placer. Y porque aparte, ¿no? se ponen en juego muchísimas cosas, créeme. Por ejemplo, hay parejas que me han dicho, es que si no se viene, me va a dejar de amar. Y si se viene primero, entonces va a creer que yo no estoy sintiendo placer. ¿Sí me explico? O sea, todo le metemos una interpretación muy, muy fuerte. Y entonces esa interpretación nos va llevándonos orilla, hasta que llega un momento en el que todas estas creencias ya nublaron completamente mi percepción de las cosas. Y entonces eso, te lo juro, limita el placer, por supuesto. No, sí, por supuesto, porque, mira, te digo que no estaba muy atento a la plática, pero alcancé a escuchar cada detalle. No, pero también decía eso y me llamó la atención que también decía, a ver, uno que terminaba enojado, pues. O sea, terminaba en otros términos, dijo, yo termino enojado, termino peleándome, bronqueándome con ella porque después quedo sudando, dice, quedo cansado, tenso, me duele como si hubiera ido al gimnasio 4 días y quedo con un dolor de todo, pero no quedo satisfecho. Y ella menos. Dirán algunas de las que se escuchan, mándenme su número. Porque se desconecta completamente, desconectas la mente del cuerpo, sí, por supuesto. Y obviamente dejas de sentir placer. Entonces estaba muy rica esa plática, ¿no? A ver, quien decía también
Hay quien decía, oye, es que el voyerismo se llama, ¿no? Es que a mí me gusta que me vean. O sea, sentirme observada, decía ella, ¿no? Cuando estoy en la relación. Eso en ese caso, nada más para hacer la acotación, sería exhibicionismo. ¿No? El voyerismo es el que le gusta ver. El que le gusta ver. El que le gusta ver. Bueno, porque tenía las dos cosas. Okay. Ahí va para allá. Porque la respuesta del otro, el cuarto elemento, decía, es que a mí me gusta ver también. Y dice ella, bueno, no lo quería decir, pero a mí me gustan las dos cosas. Y lo disfruto, dice, y no necesito tocarme para terminar, para sentir, para excitarme, ¿no? Solo con ver me es suficiente. Entonces yo dije, vamos a tener que hacer aquí una mezcla. Algo tenemos que hacer. Justo eso estaba pensando, ¿no? Tú contigo. Sí, yo empecé a armar la parejita y digo, pues después vemos qué onda. Creo que lo que estaba ahí fue la elección de pareja. Sí, fíjate que yo dije, terminé de decir, bueno, ¿y por qué esta no está con este? Y así se disfruta, ¿no? Pero como no hubo nunca una invitación, sí. Entonces ya mejor preferí callar, pero sí dije, muy buen material para llevarlo a la radio y ver este tema. Sí, por supuesto. Las posiciones. O sea, el tema de explorar en las posiciones sexuales es fundamental. No necesariamente hacer un repaso del Kama Sutra desde la página 1, pero sí me parece importante, fíjate, y no el tema de la posición porque sea más cachonda o o nada más por experimentar, sino porque tenemos que encontrar la posición que te haga sentir a ti y que me haga sentir a mí, ¿no? Entonces no es de perrito porque es si de perrito tú te sientes bien y yo me siento bien, va. Si de perrito yo me siento bien y tú no, pues a ver, el acuerdo es 5 minutos de perrito, de ahí misionero, entonces te doy placer a ti, pero también yo recibo, pero de eso se trata otra vez, de comunicación, de acuerdos, de decirse las cosas, sí, de permitirse muchas cosas también. Sí, eso es bien importante, te digo, esos límites, y yo recuerdo aquella maestra de secundaria, te digo, de hace muchos años se los decía, que tenía que ser el hombre, lo decía así, ¿no? La más piruja, la mujer la más piruja en la cama y el hombre el más sucio, buscando pues encontrarse así. Obviamente, algo que es bien importante, bien interesante también, no sé si ustedes estén de acuerdo, seguro sí, es la discreción. Digo, a esta amiga la discreción le valía, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero ya, digamos, en el grueso de la población, pues, oye, no lo estés diciendo. Sí, por supuesto. No lo comentes, porque eso también genera muchas broncas. Entonces, recuerdo que esta profesora decía, despedácense, sean los más, pero sepan ustedes dos, nada más, ¿no? Sí, o por ahí estas... Hablo de hace muchos años. O estas frases también, a mí me ha tocado por ahí escuchar frases de que la abuelita dice, ¿no? La abuelita dice que en la cama una piruja y lo que sea, pero ante la sociedad una dama, ¿no? Y ese planteamiento a mí me agrada porque nos damos el permiso en la intimidad de hacer lo que querramos y ante la sociedad podemos seguir poniéndonos la máscara, ¿no? Pero aquí tú y yo podemos deshacernos y despedazarnos. Eso tiene que ver con el permiso, con el permitirme a mí explorar en otras condiciones distintas de mi sentir y de mi placer. Por ejemplo, la invitación a los hombres es, si siento rico en ciertas áreas de mi cuerpo que me pueden llegar que me pueden llevar a pensar que soy homosexual, pues créanme, no pasa eso. Científicamente comprobado, una persona no se convierte en homosexual por tener una experiencia sexual homosexual. Es decir, incluso si aquí trajéramos a 2 heterosexuales y los ponemos a tener relaciones sexuales, no automáticamente tenemos a 2 personas homosexuales. La experiencia sexual no define a las personas, lo que define a las personas es la atracción y la preferencia. Entonces, no tengan miedo a explorar. Y en el caso de las mujeres, me parece que sí es bien importante el poder pedir lo que quieren y saber decir lo que quieren. Sabemos que por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, a las mujeres se les ha inhibido la capacidad de pedir las cosas, no solo a nivel sexual, sino a nivel general, sí, social. A nivel de todos. Entonces, por lo menos a nivel sexual hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que decir que sí me gusta y que no me gusta, ¿no? Interesante, Gisela. Saludos, voy a enviar saludos a la contadora Gabriela Trejo, al ingeniero Jorge de la Vega y a Jaime Estrada, que nos está escuchando en algún lugar. En algún lugar. En algún lugar de este mundo. Es Estrada, es pata de chucho, es Estrada, es Totamundo. No, pues saludos a todos los que nos están escribiendo, de verdad, gracias, pero ojalá pudieran hacer algún comentario, ¿no? Yo sé que
No sé si hayan hecho comentarios. Digo, comentarios que puedan salir al aire, ¿no? Porque veo que nada más Gisela que cambia de color. No sé si se esté emocionando de más, pero ahí está. Coméntenos, díganos. Hoy están muy callados los que normalmente sí nos están escuchando, pero hoy están muy calladas. Sí, de hecho, uno de ellos comenta que los tabúes son algo que destruye la sexualidad precisamente, ¿no? En esta idea, y lo platicábamos en algún programa anterior, de cómo la manera en que fuimos criados y la forma en cómo fuimos educados en la sexualidad, también de pronto llega a ser una limitante para nosotros al momento de tener relaciones sexuales. El lugar influye donde se hace. En algunos casos sí, ¿no? Naturalmente hay personas que tenemos hábitos y nos gusta hacerlo bajo ciertos lineamientos, y el que no esté en esos lineamientos o esos fetiches, por decirlo de alguna manera, pues sí hará dificultosa la relación, o hará que no me excite o que no llegue al placer o al orgasmo de manera habitual. Ahorita que decía Gisela esto de cómo los tabúes influyen demasiado en el ejercicio de nuestra sexualidad, yo siempre he tenido como una idea muy clara de cuál fue el momento en el que esto se desvirtuó completamente. No sé, es como una ilusión mental que yo traigo. En las épocas pasadas, antes de que hubiera toda esta civilización, la sexualidad era libre, no tenía moral, no habían prejuicios, no existía nada. En el momento en el que se estableció que había procreación a través de la sexualidad, en ese momento todo se fue por la borda. ¿Por qué? Porque la idea principal de que la sexualidad es mala es porque todo aquello que no es para procrear en nuestra sociedad no es bueno. Es decir, si cogemos para tener un hijo, qué lindo, somos una familia, estamos contribuyendo, estamos sumando a la sociedad, al cristianismo, al catolicismo. Pero si cogemos sin el objetivo de tener de procrear, entonces se nos es segregados y tachados y hasta reprimidos en nuestra cuestión sexual, ¿no? Aunque ya en los últimos años pareciera que esta idea se ha ido haciendo más flexible, pero no es cierto, todavía tenemos esa moral en la cabeza de si es para procrear, está bien, si no es para procrear, esa sexualidad no es buena. Y obviamente por eso el tema, ahí involucra mucho el tema cuando hablamos, por ejemplo, de personas homosexuales, porque las personas homosexuales tienen relaciones sexuales y naturalmente no logran la procreación porque estructuralmente no se puede. Entonces, desde ahí también esa visión de eso está mal, eso no es adecuado, ¿no? Entonces sí me parece importante hacer esa anotación. Híjole, hay mucho de qué hablar. Digo, si sigo platicando de todo lo demás que escuché de este cuarteto dinámico, interesante, surgen muchas cosas. Luis, ¿dónde te encontramos? Pues me encuentran en mi casa, en varias universidades donde doy clases, en la clínica universitaria. Si alguien quiere contactarte, que quiere... Hay dos opciones. Consejos. Hay dos opciones. Me pueden contactar por la mañana de 9 a 12 del día en la clínica universitaria de la Universidad Salazar. No sé si es comercial, pero pues ya lo dije. Pero ahí está abierto al público en general. Ahí estamos dando atención en ese horario. Y por las tardes, con previa cita, doy mi número, es el 963-137-1735. Y ahí podemos agendar cita para poder vernos. Pues ya escucharon, bien importante que acudamos a especialistas. A veces queremos con nuestros propios conocimientos o platicando con el vecino, con el amigo, que se me hace que está más perdido que tú, pero ahí vamos, ¿no? Y les hacemos caso, solo vamos con especialistas. Por eso están estas carreras interesantes, por eso hay estas especialidades interesantes, para que nos acerquemos a ellos y podamos tener una ayuda profesional que hace muchísima falta. Hay muchos problemas de erección también. Sí, y esto no necesariamente es fisiológico. ¿Estás de acuerdo? De hecho la teoría es que es completamente psicológico, ¿no? Las implicaciones psicológicas, y muchas de las disfunciones sexuales son psicológicas. Gisela, ¿dónde te encuentran? Un minutito. En Primera Suroriente, número 641, Colonia Centro, y el teléfono 961-115-8737.
Volver a empezar, estuvimos hablando de sexo rico y bueno, ventilamos las pláticas de algunas personas, pero recuerda que este programa tiene la finalidad de acercarte la información, pero sobre todo acercarte profesionales que pueden ayudarte. No te olvides que no importa lo que hayas pasado, no importa lo que estés sufriendo, padeciendo o tu alegría que tan grande sea, si se termina, recuerda que puedes volver a ser feliz. Todos los días, en todo momento puedes ser feliz porque todos podemos volver a empezar. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Volver a empezar.